Preámbulo a la palabra, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Verso 14. Amén. Estar meditando allí en la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 14. Cristo vive. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor como es lícito ante su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por la lectura de tu palabra que siempre es un motivo de bendición para nuestras vidas, tu palabra que nos llena, que nos ministra, tu palabra que dirige nuestro camino. Yo te ruego que en esta hora, en esta mañana, no sea la excepción, en que tú nos puedas hablar, nos puedas bendecir, nos puedas ministrar por medio de la bendición de tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, que prepares todo nuestro ser para recibir tu palabra, Señor. Oh Dios mío, en esta hora yo te pido que unjas mi vida, uses mi vida solamente como un medio de bendición para tu pueblo, para que todos podamos ser bendecidos. Saca toda distracción, Dios mío, que todos podamos estar concentrados, Dios mío, y unidos en un solo espíritu para poder recibir esta tu palabra, la cual hace tanto bien a nuestras vidas. Lo ruego, Señor, por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Reciba su asiento. Bien, el profeta Eliseo. Podemos ver que este hombre de Dios, desde su llamamiento, pudo vivir un hermoso proceso que tuvo al lado de Elías, el gran siervo de Dios, el gran profeta de Dios. El hombre que también es conocido como el profeta del fuego. Y ya más o menos por el ocaso del ministerio de Elías, podemos ver aquí en el capítulo 2 que en 3 lugares distintos, que son Gilgal, Betel y Jericó, estando allí en compañía de Eliseo, en aquellas 3 ocasiones Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, que yo seguiré mi camino. Y allí vienen las palabras que tenía Eliseo, palabras llenas de lealtad, palabras llenas de compañerismo, cuando le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, que iré contigo. O sea, él quería estar hasta las finales con Elías, hasta las finales quería aprovechar, quería aprender, quería recibir lo que había de Dios en Elías. Él también quería tenerlo. Entonces, él quiso continuar. Y cuando llegan al otro lado del Jordán, esto fue de una manera muy milagrosa, de una manera muy prodigiosa, que es una de las tantas señales que acompañó a Elías en su ministerio, como lo podemos ver en el versículo 8, que dice que tomando entonces Elías su manto, lo dobló y tan solamente golpeó las aguas del Jordán en el nombre del Señor, las cuales se apartaron del uno y el otro lado y pasaron ambos por lo seco. O sea, algo prodigioso, algo milagroso, algo que tan solamente el poder de Dios puede hacer. Luego, cuando estaban al otro lado del Jordán, Eliseo tuvo el privilegio de que Elías le dijera: pídeme lo que tú quieras que yo haga, lo que tú quieras, pídeme lo que yo te lo daré. Y Eliseo, vemos en ese momento que no pidió un bien económico, no pidió algo terrenal, no pidió algo efímero, sino que vemos que él, fruto de todo el proceso que había vivido con Elías desde su llamamiento, fruto de todo lo que había experimentado, fruto de todo lo que había pasado junto al hombre de Dios,
La petición fue grandiosa, la petición fue sublime cuando le dice que él quería una doble porción del espíritu que había en Elías. Elías le dice, cosa difícil has pedido, pero no le fue negado. No le fue negada de parte de Dios esta gran petición, este gran deseo que él tuvo en ese momento. De manera que el espíritu que había en Elías, podemos ver más abajo que precisamente reposó en él. Podemos ver luego que Elías es arrebatado, es apartado de Eliseo en un carro de fuego siendo llevado al cielo. Y allí queda el manto de Elías, allí quedan algunas de las pertenencias de Elías, para que luego Eliseo se viera solo. Ya no estaba su compañero, ya no estaba su maestro, ya no estaba su mentor, ya no estaba su discipulador, ya no estaba su amo, porque él también era siervo de Elías. Ya no estaba aquel gran hombre de Dios, y se ve allí en ese lugar y junto al Jordán, frente al Jordán, se ve solo. Pero en ese momento, él, en un acto de fe tremenda, toma el manto de Elías, lo dobla, para luego golpear las aguas y alzar su voz con una pregunta gloriosa, con una gran pregunta que nosotros conocemos en la palabra del Señor, donde él mira al cielo y dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Muchas veces se ha pretendido exponer esta pregunta como si fuera una interpelación a Dios, como si fuera un reclamo a Dios. Es de ahí que clásicamente se ha contado de aquel varón que una vez predicó un sermón diciendo, ¿y Dios, y dónde está el Dios de Elías? Pero era un sermón en son de reclamo, para que después se levantara otro predicador en aquel mismo evento y predicara otro sermón titulándose y haciéndole respuesta al otro mensaje, diciendo, ¿y dónde están los Elías de Dios? Porque para ver al Dios de Elías hay que tener algo, por lo menos algo de lo que había en la vida y en el corazón de Elías. Sin embargo, yo no lo veo así. No veo que sea una expresión de reclamo, no veo que sea una expresión de interpelar a Dios, sino que es una expresión de necesidad. Es una expresión de comprender primeramente que el poder no se iba a manifestar a través de un elemento perecible que era un simple manto. El poder no estaba allí. No estaba el poder en las palabras que él pudiera repetir. No estaba el poder en un protocolo que él pudiera seguir, sino que nada más ni nada menos que él comprendió que necesitaba a Jehová, el Dios de Elías, ahora como su Dios personal, ahora como su Dios íntimo, ahora como el Dios que le acompañara en su ministerio. Por eso que lo podemos ver que exclama de esa manera y a la vez en un acto de fe golpea las aguas, y dice la palabra del Señor que lo hizo tal cual y como lo hizo Elías, para que ocurriera el mismo milagro, para que ocurriera el mismo prodigio. Entonces podemos ver que ya no era para Eliseo, ya Jehová no era el Dios de Elías, ya no era el Dios de su mentor, ya no era el Dios de aquel que le había instruido. Ahora está hablando de su Dios personal. Ahora de aquí en adelante él puede contar sus experiencias personales. Ahora de aquí en adelante él tiene su trato personal con Dios. El Dios de Elías, Jehová, el Dios de Elías, debe ser el Dios de todo verdadero cristiano. Pero hablamos más que de un Dios colectivo que se presenta en las congregaciones, más de ese Dios que lo vemos en la algarabía, que lo vemos en los cultos, más que el Dios de los ministros, más que el Dios de su pastor. Usted debe conocer a su Dios personal, su trato personal con Dios, su intimidad con Dios. Ahora podemos profundizar esto en ver la manera, en ver algunas de las facetas en que Dios se manifestó, en que Dios se dio a conocer al profeta Elías. Que podemos ver naturalmente que en el ministerio de Elías Dios se dio a conocer de muchas maneras. Dios se dio a conocer de muchas formas. Pero viendo esta historia podemos resaltar a lo menos tres formas
en que Dios se dio a conocer al profeta Elías. Y que son las mismas formas que el pueblo de Dios, que la iglesia, que el cristiano, que el creyente hoy le debe conocer. En primer lugar, podemos ver que Elías conoció al Dios de la soberanía, a un Dios soberano. Podemos ver en el contexto de la historia del ministerio de Elías, el que el reino del norte estaba sumido en una apostasía. Desde los días de la división del reino, que está relatada en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12 y capítulo 13, cuyo primer rey del reino del norte fue Jeroboam, donde solamente se comenzó a desviar la adoración al Dios verdadero, metiéndose la idolatría, metiéndose la adoración a otros dioses. Y no tan solamente eso, sino que lenta y paulatinamente, progresivamente, se comenzó a eliminar el culto a Jehová. Y esto fue precisamente la ambición que se metió en el corazón de Jezabel. No tan solamente estar adorando a otros dioses, sino que eliminar la adoración al Dios verdadero. De manera que empezaron a destruir todos aquellos elementos para adorar a Dios. Y a todos los profetas que se declararan profetas de Jehová comenzaron a ser asesinados, comenzaron a ser perseguidos. De manera que hubo un hombre que se llamaba Abdías, que él tuvo en ese momento la valentía, él tuvo en ese momento la osadía de tomar unos cuantos profetas y esconderlos de 50 en 50 en algunas cuevas y sustentarlos allí con pan y agua. Cosa que no iba a ser fácil. Pero vemos un hombre que tuvo fe en el Señor, que tuvo temor en el Señor y quiso resguardar a los profetas de Dios. Y podemos ver que así estaba la situación. Una situación muy degradante espiritualmente hablando. Pero en medio de todo ese contexto de apostasía, en medio de todo ese contexto de que la gente se había apartado del Dios verdadero, aparece allí Elías, como lo vemos relatado en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Aparece Elías, cuyo nombre en hebreo se lee Eliyah. Y este nombre es interesante cuando lo vemos, que une dos abreviaturas de términos muy importantes. Porque aquí en Elías, en Eliyah, vemos combinadas las palabras Elohim y Yahvé. Elohim es lo que básicamente significa Dios, y Yahvé es lo que en castellano conocemos como Jehová. Entonces, él en medio de todo ese ambiente apóstata, ya tan solamente con su nombre, ya tan solamente con su identificación, él proclamaba que Jehová es el Dios verdadero. Él proclamaba que solamente Yahvé es el Elohim verdadero, es el Dios verdadero, que todos los demás eran dioses falsos, eran ídolos falsos, eran ídolos que no valían la pena, eran ídolos que tenían oídos y no veían, tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban, tenían boca mas no hablaban, eran estatuas muertas, ídolos muertos. Pero él proclamaba un Dios verdadero, a un Dios que tiene oído y escucha, a un Dios que tiene ojo y ve, a un Dios que tiene boca y habla, a un Dios que bendice, a un Dios que protege, a un Dios que salva, a un Dios que liberta. Bendito sea el nombre del Señor. La proclamación de un Dios verdadero. Pero podemos ver en la vida de Elías que esto no tan solamente era algo de nombre, porque algunos pueden tener un bonito nombre, como allá en Puente Alto en una ocasión había un malandra que se llamaba Adonai, el nombrecito, y se había mandado cualquier condoro, de hecho hasta preso cayó. Hoy en día también muchos de nombre pueden hacerse conocer como cristianos. Pero si Elías portaba con este nombre tan extraordinario, este nombre tan tremendo, no era algo tan solamente de palabras, sino que podemos ver en el capítulo 17 de Primera de Reyes que él decía con convicción que él podía expresar una relación profunda con Dios cuando decía: vive Jehová, el Dios de Israel. Él en todo momento lo proclamaba. Lo podemos ver en todo momento diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es como que repitiera su propio nombre: Elías, Elías, Eliyah, Eliyah. Él en todo momento decía: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así como lo debe decir la iglesia en esta hora. Solamente Jehová es Dios, solamente Jehová es Dios. Solamente Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración.
Y él decía: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Declarando una comunión íntima, declarando una intimidad con Dios. Y que desde allí, en esa comunión íntima con Dios, en esa intimidad con Dios, Dios se le revelaba, Dios se le manifestaba, Dios le hablaba, Dios le comunicaba su voluntad para con el pueblo rebelde, que en este caso vendrían las consecuencias para toda aquella apostasía que había en aquellos días, declarándose una sequía que vendría, para ver si por medio de esta prueba, para ver si por medio de esta sequía, el pueblo pudiera volver a mirar al cielo, pudiera volver a humillarse delante de Dios y pudiera volver a declarar desde su corazón que solamente Jehová es Dios, que solamente estaban perdiendo su tiempo con los baales, que solamente estaban perdiendo su tiempo con todos los ídolos que habían en aquellos días. Entonces podemos ver que esta es la forma en cómo Elías comenzó a conocer a un Dios soberano, a un Dios que dice las cosas y estas pasan al instante, a un Dios que mostró su reino aún desde la creación, diciendo las cosas, tan solamente pronunciando con el poder de su palabra, y todas las cosas ocurrían. Él decía: sea la luz, y fue la luz. Él decía: sean los animales, y fueron los animales. Él decía: sepárese lo mojado de lo seco, y se separó todo. Él decía: sean las lumbreras, y fueron las lumbreras. Todo ocurriendo por el poder de su palabra. Ahora este Dios soberano, por el poder de su palabra, detiene la lluvia. Algo tan vital, algo tan sagrado, algo tan importante para la economía de la nación. Ahora nótese con esto lo que es, en contraste de la soberanía de Dios, lo que es el poder de la oración. Del Dios que gobierna todo, del Dios que mantiene todo el clima en su curso, que mantiene toda la rotación de la tierra, que mantiene todo el orden del universo. Como la oración de un creyente, la oración de un justo, pero la oración eficaz, la oración de alguien que está en su presencia, la oración de alguien que se humilla, la oración de alguien que derrama su corazón delante de Dios. ¿Cómo puede mover la mano de un Dios soberano? De manera que quizás por cuántos años el ciclo de lluvia pasaba y pasaba y pasaba por la nación de Israel, pero ahora, por la oración de Elías y por la palabra de Elías, la lluvia queda detenida desde este entonces por casi un espacio de 3 años. Entonces es la manera como Dios se daba a conocer a Elías, de esa manera soberana. De manera que Elías también comienza a recibir órdenes. Y cuando recibimos las órdenes de un Dios soberano, tan solamente nos queda obedecer. Tan solamente nos queda el poder sujetarnos a su voluntad. Y podemos ver en el capítulo 17 que recibe la orden de esconderse en un arroyo. En un arroyo. Pero ese escondite, ese lugar, ese refugio que Dios le daba allí a Elías, era un lugar donde más milagrosamente, más prodigiosamente y de una manera más personal, de una manera más íntima, él podía conocer la soberanía de Dios. De manera que Dios hacía que unos simples pájaros, que unas simples aves, que unos simples cuervos le obedecieran, trayéndole pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Qué comen los cuervos? Los cuervos son carnívoros, los cuervos son carroñeros. Sin embargo, aún las aves están tan sujetas a la soberanía de Dios, que aquella carne llegaba allí sanita a Elías para que él pudiera comer, para que él pudiera sustentarse. Podemos ver cómo Dios tiene aquella soberanía, tiene aquel poder, tiene aquella potestad sobre la naturaleza, sustentando al profeta Elías. Ahora, allí bebiendo del arroyo día tras día. Ahora la pregunta es, ¿tenía poder Dios de hacer que el arroyo siguiera fluyendo? Claro que sí, tenía poder. Si él tenía todo el control sobre la naturaleza. Pero el Dios soberano determina que el arroyo se seque. Determine que el arroyo deje de fluir agua, para enviarlo a algo que quizás Elías no iba a entender en ese momento, enviarlo a ser sustentado por una viuda. Ser sustentado por una viuda que no tenía prácticamente nada en su casa.
que podemos ver después en el detalle de la palabra del Señor, que tan solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para poder alimentarse un momento con su hijo y después prácticamente echarse a morir, así lo dice la palabra del Señor. Y el Dios soberano lo determina así, es que el Dios soberano muchas veces va a determinar cosas que tú no vas a comprender. Muchas veces el Dios soberano va a determinar cosas que yo no voy a comprender, que yo no voy a entender, que yo no voy a tener una respuesta, que yo no me voy a explicar. Pero es así como Dios trabaja, es así como se mueve la soberanía de Dios. Tú no necesitas entenderlo todo, yo no necesito entenderlo todo. Lo que necesito es obedecer a sus órdenes, lo que necesito es obedecer a su voluntad. Pero hoy en día tan solamente queremos hacer las cosas conforme a nuestras opiniones, conforme a nuestros propios preceptos, conforme a nuestra propia prudencia. Sin embargo, es por eso que la palabra del Señor es como lo que nos ordena en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos a las costumbres de este siglo, sino que antes bien debemos transformarnos, debemos renovarnos. Renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque quizás tú no lo entiendes ahora, tú no lo comprendes ahora, pero la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, tiene aquellas tres características. Es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Y dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 10, versículo 22, que la bendición de Dios es la que enriquece el corazón. La bendición de Dios es la que enriquece el alma y no añade tristeza juntamente con ella. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces allí Dios le ordena ir a la casa de esa viuda, donde podemos ver que ya después, estando en la casa de aquella viuda, podemos ver aún más el mover de la sabiduría, el mover de la soberanía de Dios estando en aquel lugar, de manera que el hijo de la viuda enferma, el hijo de la viuda muere. Y lo podemos ver allí en la historia que Elías clama 3 veces en favor de la viuda, 3 veces en favor de aquel hijo muerto. ¿Y sabe cómo él decía? Si no podía hacer menos con todo este proceso que él iba teniendo, con toda esta experiencia que él iba teniendo con Jehová, el Dios de Israel, él podía decir con propiedad: Jehová, no tan solamente el Dios de Israel, sino que cada vez se va acrecentando más ese nivel de espiritualidad, cuando él decía: Jehová, Dios mío. Y 3 veces clama allí ante el hijo muerto de la viuda diciendo: Jehová, Dios mío. Jehová, Dios mío. A veces nosotros decimos Dios mío, pero son palabras de la boca para afuera. Pero cuando una persona tiene una relación con Dios, cuando una persona tiene una intimidad, una comunión con Dios, puede decirlo con propiedad: Jehová, Dios mío. Él es mi Dios, Él es mi soberano, Él es mi rey, Él es mi dueño. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver que el Dios soberano se manifiesta aún más fuertemente, resucitando al hijo de aquella viuda, mostrando su soberanía, mostrando su poder aún sobre la muerte. ¿Cuántos conocen a ese Dios? ¿Cuántos conocen a ese Dios? Por eso este era el Dios que Eliseo sentía en su corazón que debía conocer de una manera personal en su vida. Que no le iba a bastar con los recuerdos que viviera al lado de Elías, sino que lo que tenía Elías, esa relación que Dios tenía con Elías, ese nivel de intimidad, ese nivel de comunión, eso yo quiero tener. Ese era el corazón de Eliseo en ese momento, y ese debe ser el corazón de la iglesia. Ese debe ser el corazón de cada creyente, tener un Dios personal. Muchas veces tan solamente la gente se acostumbra al Dios de la religión, al Dios de los martes, jueves y domingo. No, Dios quiere más que eso para ti. Mucho más que lo que puedas recibir solamente aquí en el culto. No, cada día, por la mañana, por la tarde, por la noche, 24/7, cada día del año Dios se quiere manifestar a tu vida como el Dios personal, como el Dios que te acompaña, como tu fiel amigo, como tu ayudador, como tu protector, como tu sanador, como aquel que no te desampara, como aquel que va contigo por donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre del Señor.
Por eso Eliseo lo comprendió cuando estaba frente al Jordán. Él decía, no, yo no voy a poder solo. Yo no voy a poder cruzar solo, emprender en este ministerio solo. No voy a poder, yo necesito al Dios de Elías. Es lo que deben comprender. Muchos ministros que lamentablemente a lo largo de su camino se han vuelto autosuficientes, se han vuelto orgullosos, se han vuelto arrogantes, porque como ya saben predicar, ya saben ministrar, ya saben cómo y cuándo decir las cosas con un micrófono. Incluso muchos han aprendido cómo moverle las emociones a la gente. Cómo hacer que la gente psicológicamente comience allí a pensar y comiencen a moverse las emociones, y por eso lloran. Ministros que han abandonado una comunión, una intimidad con Dios. Ministros que han abandonado una dependencia de Dios. Pero por más que Dios te honre, por más que Dios te bendiga, por más que Dios te levante, por más que Dios te dé un ministerio, por más que Dios te dé estudios, por más que Dios te dé un tremendo mensaje, tú debes seguir dependiendo de Dios. Debemos seguir dependiendo de Dios. Debemos seguir dependiendo de su gracia. Debemos seguir dependiendo de su misericordia, porque sin su misericordia, sin su gracia, sin su presencia en nuestras vidas, no somos absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ya es la manera que le vamos a ir conociendo. Un Dios que ordena, un Dios que manda, un Dios que hace milagros. Porque el Dios soberano es el Dios que se manifiesta en los milagros, pero se manifiesta en los milagros como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Es que a veces nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y es por eso que la iglesia hoy necesita urgentemente conocer cada día más al Dios de la soberanía. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, Elías conoció al Dios de la fidelidad. Este Dios soberano es un Dios fiel. ¿Sabe cuándo se ve esto? Cuando Elías desafía a Acab. Cuando Acab le dice que he aquí tú eres el que turba a Israel. Tú eres el que está confundiendo a la gente, tú eres el que está turbando a Israel. Sin embargo, Elías en ese momento, con esa confianza en el Dios poderoso, con esa confianza en el Dios soberano, él desafía a Acab. Congrégame a todo Israel, a quien tú dices que yo turbo, congrégamelos a todos. Y llama también a los 450 profetas de Baal, más a los 400 profetas de Acera, y congrégamelos todos en el monte Carmelo. Y ¿sabe lo primero que hace Elías allí? Al estar en el monte Carmelo, frente a toda esa gente, los interpela, los confronta. Lo que aparece en el capítulo 18, versículo 21 del primer libro de los Reyes, diciéndole, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a ser tan infieles, en otras palabras? ¿Hasta cuándo van a ser tan pusilánimes? ¿Hasta cuándo van a ser tan bipolares espiritualmente? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, interpelando su infidelidad frente a un Dios que es fiel. Frente a un Dios que su esencia es la fidelidad. Una multitud frente al profeta que estaba solo. ¿Quién más estaba allí? No vemos a nadie en la palabra del Señor, allí en el relato de la palabra del Señor, que estuviera acompañando a Elías en ese momento. Frente a una multitud, físicamente solo. No tenía ningún compañero. No tenía ni siquiera un par de secuaces. No, estaba allí completamente solo. Pero allí era la oportunidad para que se manifestara el Dios de la fidelidad. El Dios que sobrepasa a todos aquellos dioses falsos. Que cuando preparan el holocausto, cuando el desafío era que el Dios que hiciera descender fuego del cielo para consumir el holocausto, ese fuera el verdadero Dios de Israel. Y que aunque los profetas de Baal y de Acera se golpearon, se pelaron las rodillas, maltrataron su cuerpo, clamaban, gritaban, lloraban y no ocurría absolutamente nada. Pero a Elías le bastó tan solamente con un clamor diciendo, responde Jehová, responde.
siguiendo todas las instrucciones que Dios le había dado para que el Dios de la fidelidad hiciera descender el fuego del cielo, mostrando que tan solamente Él es el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Para que luego comenzara a matar allí a todos esos profetas falsos. Y para que luego por la oración de Elías también regresara la lluvia. Todo eso debía haber provocado una humillación en el pueblo, del rey para abajo, todos de cabeza, a humillarse delante de Dios. Sin embargo, no fue así. Pero aquí podemos ver a un Dios que se manifiesta en su fidelidad. Que aunque Elías era alguien que estaba solo sirviendo a Dios en ese momento, mira, tú te puedes ver solo, pero hay un Dios fiel que no te abandona nunca. Hay un Dios fiel que está a tu lado. Hay un Cristo que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un Dios que dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios de la fidelidad. Y que aunque muchas veces nosotros somos faltos, aunque muchas veces nosotros somos infieles, ahí está Dios. Allí sigue su presencia. Allí viene y te toca. Allí viene y te acaricia. Allí viene y te bendice. Allí viene y te ministra. Allí viene y te habla. ¿Cuántos conocen a ese Dios fiel? Que a veces cuando menos lo merecemos es cuando más nos toca, es cuando más nos bendice, es cuando más nos llena, es cuando más demuestra que está con nosotros para acompañarnos. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios de la fidelidad es el Dios que debe manifestarse a todas las vidas de los verdaderos cristianos, a todos los corazones de los verdaderos cristianos. ¿Conoce usted al Dios soberano? ¿Conoce usted al Dios de la fidelidad? Y en tercer lugar, Elías conoció al Dios de la renovación. Porque pese a todo esto, pese a que quizás, mire, tan solamente estamos resumiendo, pero leyendo estos capítulos, usted puede ver a un Elías como un gigante de la fe, ¿o no? Como un hombre de Dios extraordinario, como un verdadero héroe. Usted dice, y yo diré, quizás me gustaría ser, aunque sea del porte del dedo chico de Elías. Lo vemos como un hombre de Dios extraordinario. Sin embargo, en un momento este gigante tambalea. Sin embargo, en un momento Elías, el profeta del fuego, experimenta un momento bajo. Porque no vio los resultados que esperaba ver después de todo lo ocurrido en el Monte Carmelo, sino que al contrario. La gente se ensoberbeció más, el rey se ensoberbeció más, la reina se ensoberbeció más, y tan solamente Elías recibió una amenaza de muerte por parte de Jezabel. Que así como él hizo con los profetas de Baal, así también sería hecho con él. Pero podemos ver que Elías experimenta al Dios de la renovación, al Dios de la restauración, en medio de una depresión. Este gigante de la fe con depresión. Un día de camino por el desierto con una depresión espiritual tremenda. Hoy en día hemos escuchado tantos predicadores decir que un cristiano que tiene depresión está endemoniado. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Que un cristiano que está en depresión es porque no ha conocido a Dios. Mire, Elías, ¿no conocía a Dios? Mire, Elías, ¿acaso era un incrédulo? Mire, Elías, ¿acaso era un falso? Este gigante de la fe experimentó una depresión que agobiaba su vida. De manera que un día de camino por el desierto y echándose debajo de un enebro, él prácticamente dijo así parafraseando: mi vida ya no vale la pena, mi vida no tiene sentido, basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. A ese nivel bajo llegó Elías a ese momento. Sin embargo, fue la oportunidad de conocer a un Dios que no le regañó, a un Dios que no le pisoteó, sino que a un Dios que le envía un delivery celestial. Un delivery celestial servido por un ángel. Una tortilla cocida en las aguas mismas de Dios. Una tortilla, una torta, un agua fresca, donde él puede comer,
donde después de comer ahí le dice, sigue durmiendo nomás, sigue descansando nomás, necesitas despejarte. Mira el trato de Dios. Si a veces Dios es tan diferente a nosotros, nosotros criticamos, nosotros cuestionamos, nosotros cuando vemos a alguien desanimado, decimos que está en pecado, decimos que está mal, decimos que se va a ir al infierno. Pero Dios no es así. Vemos a un Dios que se compadece de las debilidades de sus siervos. Vemos a un Dios que está siempre allí para socorrer a los suyos. Los deja allí seguir durmiendo, para luego volver a darle de comer y darle una palabra de aliento, darle una palabra de fortaleza, darle una palabra de ánimo, diciéndole, levántate y come porque largo camino te resta. Ese es un Dios que lo conocemos, ¿sí? Un Dios de santidad que confronta. Conocemos a ese Dios. Elías también conocía a ese Dios, obviamente, a un Dios de santidad, a un Dios de justicia, a un Dios que confronta, a un Dios celoso, a un Dios que no comparte su gloria con nadie, a un Dios que confronta el pecado. Pero este también es Dios, un Dios que da una palabra de aliento, un Dios que renueva, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que te dice, sigue adelante, porque estoy contigo. Oh, bendito Dios. ¿Cuántos adoran a este Dios? ¿Cuántos conocen a este Dios de la renovación? Bendito sea el nombre del Señor. Mira aquella comida, aquella bebida, aquella palabra de aliento, aquella gracia de Dios sobre Elías sirvió para que se mandara un trekking de 40 días. Nosotros con 3 horas 40 días caminando hacia el monte Oreb. Quizás esto no logró impactar completamente su corazón, porque se vuelve a esconder allí debajo de una cueva, pero allí de nuevo viene la palabra de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? No lo deja allí echarse a morir, no lo deja allí finalizar su ministerio. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? En otras palabras, Elías, un enebro no era tu lugar. Elías, una cueva no era tu lugar. ¿Sabes cuál es tu lugar? Tu lugar es continuar tu ministerio. Tu lugar es continuar con el propósito que yo tengo contigo. Tu lugar es continuar con tu llamado. Para luego restaurar su corazón a través de un silbo apacible. No en el terremoto, no en el fuego, no en el viento poderoso, en un silbo apacible. ¿Cuántos conocen ese silbo apacible? Conocen la presencia de Dios en la intimidad, que a veces falta la fuerza, sí falta la fuerza, a veces falta el ánimo, sí, a veces falta el ánimo, pero allí viene ese soplo de Dios, allí viene ese silbido apacible que nos renueva, que nos anima, que nos hace salir adelante, que nos levanta. Y si estamos aquí no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, es por el Dios de la gracia, es por el Dios que renueva, es por el Dios que anima, es por el Dios que levanta. Ese es el Dios que debe conocer un verdadero cristiano, que actúa, que es experto en actuar cuando tenemos quizás 0% de batería espiritual. Pero Él, según Isaías capítulo 40, versículo 29, es el que renueva la fuerza, el que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Llegaste sin ninguna fuerza, Él te levanta. Llegaste sin ninguna fuerza, llegaste en 0, Él te recarga, Él te renueva. Te vas para la casa lleno, te vas para la casa renovado, te vas para la casa con nuevas fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto termino. El hecho de que el relato nos da el detalle de que Eliseo, cuando clama, ¿dónde está el Dios de Elías? Se lo preguntará a usted en esta hora, ¿dónde está el Dios de Elías? Dele gloria a Dios si está aquí en su corazón. Dele gloria a Dios si le está sintiendo aquí en medio de esta reunión. Él preguntaba, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero se da el detalle, que tomó el manto y golpeó las aguas del mismo modo que Elías. Nos dice que para tener al Dios de Elías debemos seguir el modelo de Elías, el modelo bíblico, el modelo que Dios nos demanda. No tenemos nada que agregar conforme a nuestra prudencia, conforme a nuestra sabiduría, sino que debemos ser, aunque sea un poco como Elías, tratar de servirle, tratar de adorarle, tratar de serle fiel todos los días de nuestra vida, y así conocer al Dios soberano, al Dios fiel, al Dios restaurador, es decir, a Jehová, el Dios de la gracia.
Porque en todo esto podemos conocer a un Dios de gracia. A un Dios que nos da favores sin merecerlo, sin merecerlo. ¿O merecía usted estar aquí? ¿Merece usted estar aquí? No, sin merecerlo, un Dios de gracia. ¿Dónde está el Dios de Elías? Nosotros somos quienes hemos recibido en nuestro corazón al Dios de Elías. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios. Y este es el Dios que habita en la alabanza de su pueblo. Este es el Dios que está donde hay un pueblo que le obedece, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre. Él está en medio. O no vaya a decir, no vaya a ser que el Dios de Elías esté fuera de ti diciendo: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Haciendo un llamado a que vuelvas a estar en comunión con Él. Haciendo un llamado a que vuelvas a abrirle tu corazón por completo. Para que Él pueda cenar contigo, estar contigo todos los días de tu vida. ¿Dónde está el Dios de Elías? Es la pregunta que tú te tienes que hacer en esta hora. Pero yo sé que aquí hay muchos hermanos, y del pastor para abajo, que hemos conocido a Jehová, el Dios de la gracia. Jehová, el Dios de la gracia. Hemos visto en nuestra vida obrar la soberanía de Dios. Hemos visto en nuestras vidas obrar a este Dios que renueva nuestra fuerza, a este Dios fiel que está siempre con nosotros. ¿Dónde está el Dios de Elías? Si usted necesita más de este Dios, yo le invito a correr al altar en esta hora, porque su presencia está aquí, porque Dios está aquí. Venga, venga, venga. Venga, oremos, invoquemos al Dios de Elías. Venga, venga, venga. Corra al altar, corra al altar. Oh, carrabacandaquía, sacarabaquendazo. Aquí el Dios de Elías está aquí. El Dios de Elías está en este altar. El Dios soberano. Quizás tú no lo comprendes todo en este momento, pero como le dijera Jesucristo a Pedro: lo que tú no comprendes ahora, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Lo comprenderás después. Este Dios fiel, mira la fidelidad de Dios. Mira cómo este Dios de Elías, Jehová, el Dios de Elías, no te ha abandonado, no te ha dejado, no te ha desamparado. Que cuando otros te han dejado, cuando otros te han desamparado, Él todavía está aquí. Él todavía está aquí para acariciarte. Él todavía está aquí para restaurarte. Y que si incluso tú eres alguien que has caído, aquí está el Dios de la restauración. Aquí está el Dios que sopló sobre el valle de los huesos secos, no para esparcirlos más, sino que para restaurarlos, para que se transformaran en un gran ejército. Aquí está Dios. El Dios de Elías, el Dios de Daniel, que tapó las bocas de los leones. El Dios de David, que lo hizo allí vencer al gigante. El Dios de Josué, que lo hizo ser un general ganador en batalla. El Dios de Moisés, que lo hizo abrir el mar rojo. El Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, el Dios de la Biblia, el Dios que vemos en la palabra del Señor. Él está aquí, Él está contigo. Él quiere renovarte, Él quiere levantarte en esta hora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios de los milagros, el Dios del leproso sanado, el Dios del ciego que fueron abiertos sus ojos, el Dios de Bartimeo, el Dios de Lázaro, el Dios que resucitó de los muertos, el Dios que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese Dios está aquí, ese Dios está aquí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Si necesitas un milagro, aquí está el Dios de los milagros. Si necesitas sanidad, aquí está el Dios de la sanidad.